Bueno, en honor al tiempo, yo creo que vamos a ir partiendo. Quería agradecer a Juan Pablo, presidente de Sochivas, y a toda la directiva por esta instancia que hemos tenido de este Journal Club, que ya a partir de la vez pasada tuvo gran adhesión de los miembros. Y hoy día vamos a discutir un tema bien interesante de los aneurismas tóraco-abdominales y un paper que nos va a presentar Jaime Caballero, que es becado de segundo año de la Universidad de Concepción, programa que lidera el doctor Billy Yankovic, que lo tenemos aquí también presente. Así que vamos a partir con esta presentación, así que le voy a pedir a Jaime que se conecte y nos comparta su presentación y después vamos a conversar con los presentadores, ¿no es cierto?, que es Gregory Córdoba y Rodrigo Bayer, que nos van a dar su perspectiva y opiniones acerca también del paper y de la presentación. Así que bienvenidos todos y invitamos a Jaime a presentar. Bueno, muy buenas noches. Bueno, como el doctor Sergio ya me había introducido, mi nombre es Jaime Caballero, yo soy becado de cirugía vascular de la Universidad de Concepción, ya en segundo año. Y lo que les voy a presentar hoy día es un estudio de corte multicéntrico prospectivo que trata sobre la mortalidad temprana y tardía después de una reparación endovascular, con ramas o fenestraciones de los aneurismas toracoabdominales. El objetivo principal era evaluar la mortalidad relacionada a la aorta y a la rotura de esta después de su reparación endovascular en aneurismas toracoabdominales. Y fue liderado principalmente por el doctor Oderich, ya de la Universidad de Texas en Houston. La metodología, básicamente se juntaron 8 estudios prospectivos de distintos centros en Estados Unidos, los cuales no eran aleatorizados, que fueron sometidos a FEAR electivo en aneurismas toracoabdominales asintomáticos. Este estudio fue desde el 2005 hasta el 2020 y no se incluyeron aneurismas sintomáticos, aneurismas rotos o de origen genético. El seguimiento fue similar para cada uno de los centros, con examen clínico, escáner, ecografía, básicamente a las 4 o 8 semanas, 6 y 12 meses y después luego de forma anual. Y los resultados fueron presentados anualmente bajo estricto monitoreo a la FDA. Se utilizó la clasificación Crawford y el dispositivo principal fue fabricado por Coco. Ahora, los criterios de valoración y de definición, tenemos los resultados tempranos, tardíos y la mortalidad relacionada a la aorta. Los resultados tempranos básicamente son cualquier evento adverso dentro de los primeros 30 días o posterior a los 30 días, pero manteniendo al paciente hospitalizado. Los resultados tardíos son cualquier evento después de los 30 días o ya después que el paciente esté de alta, pasado los 30 días. Y la mortalidad relacionada a la aorta es cualquier mortalidad temprana o tardía asociada a alguna complicación de la aorta. Ya puede ser rotura, disección, una mala perfusión o complicaciones de las intervenciones secundarias. Ahora, se define como eventos adversos mayores aquellas complicaciones que tienen un riesgo vital o con potencial para generar una secuela permanente, ya sea como, bueno, mortalidad, ¿no es cierto?, insuficiencia renal aguda que requiera diálisis, paraplegia o lesión medular permanente, accidente cerebrovascular, infarto, falla respiratoria, isquemia mesentérica o ruptura aórtica. Estos son los eventos adversos que fueron registrados, ¿ya? Y los eventos adversos menores, dentro del estudio no los definen como tal, ya que no corresponde a un endpoint estandarizado del estudio, ya que se centra básicamente en mortalidad y en eventos mayores el estudio. Pero se entiende que los menores son cuando no se requiere una intervención mayor, ¿ya? Y son aquellos que no dejan una secuela permanente o no ponen en riesgo la vida del paciente, como complicaciones de los accesos vasculares, etcétera. Ahora, las características de la población, básicamente la mediana de edad fue de 73,4 años, más o menos 5, ¿ya? Y no hubo octogenarios. ¿Ya? El 33,2% eran mujeres, el 87% eran de raza blanca, y la extensión del aneurisma de los tipos Crawford 1, 2 y 3 fueron en 589 pacientes, más o menos el 53,1%, y la extensión y los tipos 4 fueron un 46,9%, o sea, 520 pacientes. Hay que mencionar también de que el 61,4% de los pacientes tenía o tuvo una reparación aórtica previa. ¿Ya? Y el 23,3% tuvo reparaciones escalonadas de la aorta. ¿Ya? Ahora, los resultados, este estudio se desarrolló desde el 1 de enero del 2005
hasta el 30 de junio del 2020 y se realizaron FEAR en 1.608 pacientes. ¿Ya? De estos pasaron a estudio 1.179, ya que se excluyeron 502 pacientes, que eran pacientes que tenían aneurismas renales, pararrenales o paraviscerales. Y de estos 1.179 pacientes se excluyeron 70, los cuales fueron, ¿cómo se llama? Aneurismas rotos o sintomáticos, ¿ya? O que tenían condiciones genéticas o que no eran electivos para su reparación, quedando un total de 1.109 pacientes. De estos 1.109 pacientes, los Crawford 1, 2 y 3 fueron 589 y los Crawford 4 fueron 520. Ahora, de estos 1.109 pacientes, volvieron a excluirse 37 pacientes, ¿ya? Y de esos 37, 30 fueron por muertes tempranas, 6 se perdieron de controles y uno no dio el consentimiento para seguimiento. Por lo tanto, quedaron 1.072 pacientes para el análisis de las muertes relacionadas a la aorta y para todas las causas. ¿Ya? Y luego se excluyeron 10 pacientes más que no estaban disponibles para seguimiento clínico y que murieron entre los 6 y 12 meses, quedando un total de 1.062 pacientes dentro de la mortalidad tardía para ruptura aórtica e intervenciones secundarias. Los resultados tempranos, ¿ya? O sea, estamos hablando de menos de 30 días, la incidencia de eventos adversos mayores fue del 20,4%, con una mortalidad del 2,7%, o sea, 30 pacientes. Y la incidencia de ruptura aórtica temprana fue del 0,4%. O sea, 4 pacientes se murieron dentro de estos primeros 30 días. 2 pacientes eran Crawford 2, uno era Crawford 3 y uno era Crawford 4. Las variables de mortalidad temprana, si vemos las variables únicas, las univariables, la gran mayoría no resultó significativa. Ahora, si vemos el análisis multivariable, tenemos que tener enfermedad coronaria reduce el riesgo de mortalidad temprana, pero esto probablemente tenga un sesgo de selección, ya que puede que haya un efecto protector en un manejo estricto de estos pacientes, tienen ¿cómo se llama?, controles y medicamentos, etcétera. Entonces, ahí puede que haya un sesgo. Pero la insuficiencia cardíaca congestiva triplicó el riesgo de mortalidad temprana en estos pacientes. Ahora, en cuanto a los resultados tardíos, la mediana de seguimiento fue de 3 años para los 1.072 pacientes que sobrevivieron a los 30 días o a la hospitalización después del procedimiento índice. Se registraron en total 395 muertes tardías y de estas 30 muertes fueron relacionadas a la aorta. 285 se consideraron muertes relacionadas, se consideraron las muertes no relacionadas a la aorta, ¿ya? Y 80 fueron causas desconocidas sin una sospecha aórtica. ¿Ya? Ahora, si desglosamos de estas 30 muertes, 12 fueron por rotura, 8 fueron por causa de intervenciones secundarias, 6 fueron por falla en el dispositivo, 3 por mala perfusión y una por disección aórtica. Y del total de muertes, que eran de 285, la causa más frecuente fue la enfermedad cardiovascular, en un 37%. Las causas de intervenciones secundarias, tenemos que se reintervinieron a 298 pacientes, con un total de 417 procedimientos. Ahora tenemos procedimientos mayores y menores. De los mayores, 89 pacientes requirieron intervenciones con un total de 106 intervenciones. Y ahí hay múltiples reintervenciones, la mayoría fueron Endolic y 13 se resolvieron de forma abierta, 88 de forma endovascular y 5 de forma híbrida, del total de intervenciones. Por otro lado, 242 pacientes requirieron alguna reintervención menor en un total de 311 intervenciones. La incidencia acumulada de intervenciones secundarias a los 5 años fue de un 40,3%. Estamos hablando con un intervalo de confianza del 95%, con rangos entre 35,8 y 44,5. Y para las intervenciones secundarias mayores fue un 15% y las menores un 31,7%. Las variables de mortalidad tardía de todas las causas. Acá hay que destacar que cada 5 años de edad que tenga el paciente, el riesgo de mortalidad global tardía aumenta en un 26%, la presencia de arritmia en un 27%. Pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un 43% más de riesgo de mortalidad de global tardía. EPOC un 39%, ser fumador o exfumador un 44%,
¿ya? Y los pacientes que tengan extensiones Crawford 1, 2, 3 tienen un riesgo 28% mayor de mortalidad global tardía en comparación con los Crawford 4. Las variables de mortalidad tardía solo en aquellas muertes relacionadas a la aorta, igual cada 5 años de edad que tenga el paciente tiene un riesgo del 39% más de mortalidad. Y los aneurismas Crawford 1, 2, 3 tienen un riesgo 3 veces mayor de mortalidad que los Crawford 4. Este gráfico es de la mortalidad acumulada posterior a un FEVR y su incidencia fue de un 3,8%, con un intervalo de confianza del 95%. Estamos hablando con rangos entre 2,6 y 5,4%. Fue de 3,8 a 5 años. ¿Ya? La mortalidad acumulada cuando es solo, cuando es solo por aneurisma roto fue de un 2,7% a 5 años. La mortalidad acumulada global a 5 años, ya, o sea, no relacionada solamente a la aorta, fue de un 46%, un 45,7%, con un intervalo de confianza del 95%, entre rangos de 41,7 y 49,4%. ¿Ya? Esos son los gráficos que nos muestra el estudio y por último las limitaciones de este, básicamente es que solo se utilizaron pacientes que cumplieron criterios de inclusión y exclusión de los estudios PSID en cada centro y esto puede producir un sesgo de selección de pacientes. Ya el 17,2% se desconoce la causa de mortalidad, no hubo autopsia. Ya, si bien el estudio hace referencia de que hubo un comité clínico que revisó cada una de estas muertes, pero esto podría subestimar la incidencia de muertes relacionadas a la aorta. No se dispuso del motivo de la rotura aórtica ni del diámetro aórtico en el momento de la rotura de los pacientes, y esto limita la posibilidad de identificar si la rotura fue o no atribuible a una progresión de la enfermedad. Los pacientes sometidos a FEAR electivo fueron solamente con un solo dispositivo, o sea, de la marca, ¿no es cierto? Y fueron en centros de alto volumen, de excelencia y con operadores experimentados, por lo que podría ser no generalizable estos resultados. El 87,6% fueron pacientes de raza blanca, lo que igual limita la generalización. Y no existen estudios aleatorizados controlados que comparen la reparación endovascular y la reparación abierta de aneurisma aórtico torácico, por lo cual es poco probable que se realicen dados los beneficios iniciales que trae realizar estos procedimientos endovasculares y la estadística y la mortalidad que tienen precoz. Y eso sería el estudio. Muchas, muchas gracias, Jaime. Muy buena tu presentación. Le voy a dar espacio a los comentadores. Ahora voy a invitar a Rodrigo Bayer, que es cirujano vascular, formado como cirujano en la Universidad de Concepción y luego formado como cirujano vascular y endovascular en la Pontificia Universidad Católica y ahora trabaja en Concepción. Así que le voy a pedir a Rodrigo que nos dé sus apreciaciones de este trabajo y de esta patología. Bueno, es un interesante trabajo que muestra mortalidades tempranas que ninguna casuística abierta puede mostrar, pero sin embargo la sobrevida de 5 años muestra que son pacientes de alto riesgo. A pesar de que no hay octogenario, se puede ver en las gráficas que hay un gran grupo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que es el principal factor de mortalidad a 30 días con un radio de 3,3. Probablemente quizás depurando estos pacientes de alto riesgo hubiesen tenido mejores resultados de sobrevida a 5 años. Ahora, eh, el objetivo habitualmente de la cirugía endovascular en los aneurismas toracoabdominales, digamos, el blanco objetivo son pacientes de alto riesgo. Ahí está, digamos, el punto de comparación con la cirugía abierta. ¿Ya? Esta serie es una serie que, de verdad, que comparado con cualquier otra endovascular, también tiene resultados a 30 días muy excepcionales. Las mortalidades de 2%, 2,7% están descritas en el autor de este artículo, Gustavo Oderich. Pero otras series endovasculares también de alto volumen tienen tenido mortalidades de 30 días de 8 o 12%, ya muy similares a las de la cirugía abierta. Sigue siendo una patología de poca frecuencia en donde los grandes volúmenes y la experiencia determinan los resultados. Ahora,
el gran número de reintervenciones a 5 años, 40%, es alta, digamos, y son centros de excelencia. ¿Qué quedará para centros, obviamente, que tienen menos volumen? Tendrán reintervenciones mucho mayores. Ahora, al parecer estas reintervenciones no, en casos muy específicos, digamos, no de gran importancia estadística, afectan la sobrevida del paciente. Tienen tasas de paraplegia más bajas que comparada con las series abiertas. Eh, pero también llama la atención de que hay un 17% de pacientes en donde no se determinó la causa de la muerte. ¿Ah? O sea, lo que se ve aquí son buenos resultados iniciales en pacientes de alto riesgo y que finalmente modifican la historia de la enfermedad, pero no modifican la historia del paciente, porque 46% de mortalidad a 5 años, digamos, es alto, ¿no? No, Ahora, diría, probablemente porque en el fondo el paciente que tiene esta patología es un paciente que tiene muchas comorbilidades, un paciente que tiene un daño vascular y cardiovascular de todos los territorios, y eso es lo que mostraba un poco también la cifra, que la mortalidad en gran medida está determinada por las causas cardiovasculares, o sea, más de un tercio de la mortalidad de eso. Y en el fondo el paciente que tiene un aneurisma tóraco abdominal tiene un estado vital más deteriorado, y eso obviamente se ve reflejado en esto. Gregory, te quería preguntar, invitar a comentar también este trabajo. Gregory Córdoba es postbecado de la Universidad de Chile y ahora actualmente trabaja en Valparaíso. Así que queremos darle la bienvenida y preguntarte cómo ves tú la resolución endovascular de esta patología, pensando en la realidad hospitalaria actual, digamos, porque si bien cuando uno revisa, ¿no es cierto?, la serie de Coselli y toda la cantidad de casos reparados con cirugía abierta, y cuando uno lo ha visto, digamos, el manejo hospitalario de UCI que se requiere, es bien complejo. Entonces, ¿cómo has visto tú eso? ¿Cómo se ha podido desarrollar? Y como siendo esto una alternativa a la parte endovascular que con mejores resultados a corto plazo permite ser una posibilidad más real para nuestros pacientes. Bueno, sí, totalmente. En primer lugar, antes de comentar, quiero felicitar a Jaime porque la verdad que este trabajo era bien denso, eran harto años de investigación y era harto material, digamos, que analizar. Y de hecho, te mostró las tablas de los suplementos, que también era harto, así que eso creo que lo dejó súper claro, ¿ah? Así que en realidad eso es súper valioso, digamos, para lo que te escuchamos, así que felicitaciones por eso. Bueno, y en cuanto a lo que comenta Sergio, efectivamente, o sea, la verdad es que en múltiples jornadas de las Sochivas, cuando han presentado el tema de tórax abdominal abierto, la experiencia del tórax, digamos, en general, efectivamente, los grandes centros que acumulan mucho volumen, en Chile, siendo un país tan chico, probablemente la Universidad Católica, el tórax son los dos grandes centros con buen resultado. Y de ahí, digamos, yo creo que, no sé, no conozco otro centro que acumule volumen. ¿Ah? Y de hecho, a nivel mundial, como mencionaba, Coselli y los grandes expertos en este tema, son quienes logran buenos resultados, digamos, en el postoperatorio inmediato, evitando, digamos, las complicaciones mortales. Por lo tanto, yo creo que para la mayor parte de los cirujanos vasculares actuales, es mucho más real poder llevar a cabo una reparación endovascular de un paciente con esta patología que con técnica abierta. Sobre todo también porque no solamente requiere de la experiencia técnica quirúrgica, sino que también de una unidad de apoyo que estén acostumbrados a recibir estos pacientes. Entonces yo creo que se van complejizando, digamos, cada vez más la necesidad de unidades, de personal, de gente entrenada para poder recibirlo. Este trabajo también, obviamente, como mencionó Jaime y Rodrigo, es un trabajo que está hecho por expertos. O sea, ustedes saben que en Estados Unidos los ramificados bueno, esto fue todo hecho con Cook, allá los ramificados, los fenestrados, todos estos dispositivos están liberados, como sale ahí la sigla del PSIDE, exclusivamente para centros de investigación, digamos, son centros puntuales, y el resto tiene que, ¿cómo se llama?, resolverlo con alguna otra alternativa, chimenea, modificado en mesa, digamos. Entonces, claro, la verdad es que esta es una técnica que está hecha por expertos, por lo tanto, por eso es que debe justificar los buenos resultados que tuvo. Sin embargo, hay hartas cosas que no se comentaron que me llamaron la atención del estudio, como por ejemplo, que en primer lugar, obviamente, esto depende mucho del investigador. Cada investigador diseñó su endoprótesis.
Eso es lo primero, o sea, cada centro queda a criterio del médico a cargo qué tipo de prótesis iban a diseñar, cuántas ramas, cuántas fenestras, etcétera. Lo otro que me llama la atención es que prácticamente el 87% de los dispositivos que se ocuparon fueron customizados. ¿Ah? Y solamente un 13% fueron el off-the-shelf, que es el T-Branch. Entonces, esto es algo que me llama la atención porque al menos tanto mi formación, lo he conversado con colegas, yo creo que en Chile, y de hecho me gustaría saber la opinión de gente que tenga experiencia con dispositivos así, yo lo consulté paralelamente con Sencomex, con Cook, y ellos me dicen que al menos en tórax abdominal ocurre totalmente lo contrario. Prácticamente el 80-90% de los dispositivos que se implantan en Chile son dispositivos off the shelf, es decir, el T-Bench, y que la cantidad de dispositivos tórax abdominales customizados es muy, muy, muy baja. ¿Mm? También llama la atención que gran porcentaje de estos dispositivos, casi el 60%, venían precanulados. ¿Ah? Eso también es algo que al menos en mi experiencia con T-Branch o con otros, o sea, otro dispositivo, personalmente nunca he ocupado ni vi en mi formación un dispositivo precanulado customizado, digamos, de la empresa. Entonces, yo creo que tiene hartos detalles bien interesantes. ¿Ah? Y bueno, ya comentaron lo principal. Y el otro tema de la oportunidad de poder realizar estos procedimientos, tratando de trasladar esta experiencia acá a Chile, en el sistema público al menos, y bueno, y quizás también en el privado, el tema de los costos. ¿Ah? Actualmente, un dispositivo ramificado, customizado, tórax abdominal, parte en 35 millones sin IVA. Solamente el dispositivo, sin contar el resto de insumos que deberían ocuparse. Entonces realmente se vuelve complejo soportar, digamos, esa carga a nivel del sistema público. Bueno, y por lo tanto ahí estamos trabajando en algo para poder, digamos, ayudar en eso. Pero eso es muy interesante. Obviamente yo creo que para los cirujanos vasculares de esta generación y en el futuro, claramente el camino va a ser endovascular y creo que no hay duda de eso. ¿Mm? Sí, con respecto a lo que tú preguntabas, Gregory, los dispositivos de Yotec, el Insight tiene pregranulado Sí. tanto los customizados como, como el T-Branch de ellos, digamos, es otra tecnología que ha permitido también el avance. Sí, pues el tema de costos es un tema no menor, ¿no? Tanto en la parte pública como privada, porque aunque sea T-Branch o customizado, estamos hablando de cuentas millonarias en el dispositivo, todos los stents que se requieren tanto para la aorta torácica y generalmente para completar el tratamiento completo de la aorta, y después el manejo postoperatorio del paciente. Como uno se olvida, y los pacientes en el manejo endovascular, si bien la repercusión sistémica es menor, pero de todas formas se requiere un manejo y un soporte de UCI acorde, porque el cirujano habitualmente termina cansado de esta cirugía y si es que se descuida la presión de perfusión medular, estar atento al examen físico, que el paciente por alguna razón tiene que salir intubado, es aún más delicado poder prevenir la paraplegia y siempre a mí me ha llamado la atención que la paraplegia reportada, yo creo que siempre es un poco mayor o sea, uno ve un porcentaje mayor de paraplegia en estos casos que lo que presenta estos grandes centros, probablemente por un sinnúmero de razones, pero y por eso también me llama la atención que en cada congreso el tema de la paraplegia, la protección de la circulación espinal, es un tema muy relevante que ocupa horas de la presentación y después reportan a veces tengo un 2% de paraplegia, es medio dudoso, digamos. No sé, eso. No sé si alguien quiere de la audiencia quiere hacer alguna pregunta a alguno de los presentadores. Doctor Yankovic, lo veo ahí concentrado, que usted tiene harta experiencia en este tipo de dispositivos. Oye, bueno, comentar solamente que en este trabajo varios de los pacientes se hicieron secuenciales y tal vez por ahí va un poco el camino para evitar la paraplegia de nuestros pacientes. ¿Eh? Uno a veces se entusiasma, tiene pocos pabellones y trata de hacerlo todo en una tanda y el paciente lamentablemente es el que sufre las consecuencias con una paraplegia irreversible muchas veces. Y lo que señalabas tú, o sea, el paciente que sale ventilado, con sedación, es imposible, a no ser que uno tuviera instancias que no siempre es posible de monitorear. Pacientes en otros centros que lo hacen con potenciales evocados, que en el fondo hay un monitoreo activo
de la perfusión medular, que lamentablemente para uno no es tan presente. Yo creo que por ahí va la cosa. Tratar de, ¿cómo se llama?, buscar siempre hacerlo, como les decía, secuencial y nada, yo creo que efectivamente, como lo señalaban ustedes, el camino endovascular es el camino que estamos siguiendo todos y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, con respecto a lo que tú decías, nosotros en nuestro caso hacemos potenciales a todos estos pacientes. Y el problema es que el periodo que está con potenciales es el periodo que está en pabellón el paciente en general. Después el paciente va a la UCI y no porque se vaya a la UCI bien, pues ya desapareció el riesgo de paraplegia. No, todavía tiene varias horas por continuar y el riesgo de paraplegia continúa las horas siguientes después de la intervención. Entonces, el seguimiento activo de ese paciente es fundamental en poder detectar precozmente complicaciones o cualquier cosa que se aleje, digamos, de lo que uno ha trazado. Y además que muchas veces pasa que la trombosis, cuando estos aneurismas grandes, ¿no es cierto? El tiempo que tienen para que se trombose y se terminen de cerrar todas las ramas que están perfilando la médula desde el aneurisma, pueden pasar varias horas. Y a veces cuando termina de trombosar es cuando puede pasar 24 horas fácilmente y ahí producirse el problema. A mí me gustaría preguntarle al doctor Yankovic, bueno, y en realidad a otras personas que tengan harta experiencia, si en fondo si es correcta mi apreciación de que en Chile gran parte de estos procedimientos se usan dispositivos off the shelf, digamos, o mandan a hacer habitualmente tórax abdominales customizados. Nosotros en CONCE estamos haciendo, yo te diría, eh, 2/3 de off the shelf y 1/3 customizado. Esa es más o menos nuestra proporción de pacientes. ¿Ya? Nosotros por lo Y menos, como todo en la vida, o sea, yo creo que hay alto y bajo. Uno a veces empieza a hacer todo con T-Branch por la facilidad que está disponible, todo. Tienen los tiempos de espera que son tan requete largos y te motiva a hacerlo lo más luego posible con algo que esté llegar y usar. Pero al final uno ve que mucho paciente se resuelve de mucha mejor forma con un CMD a la medida perfecta, que podéis pedir que vengan las ramas precanuladas, o sea, tiene hartas ventajas también si uno le excluye el tiempo de espera. sí, nosotros en general en la Clínica Santa María, que es donde hemos realizado de mayor experiencia, en general tenemos mayor porcentaje de customizado, de 70-30, digamos. Eh, Actualmente los tiempos de espera se han reducido, por lo menos para nosotros en general ya está siendo menor a 3 meses entre la aprobación de la ISAPRE y que es donde tenemos mayor posibilidad de hacerlo más rápido y el poder contar con el dispositivo. Claro, la ventaja del T-Branch es que en caso de urgencia, si uno lo requiere un aneurisma que está creciendo o que de un tamaño que habitualmente este aneurisma uno al momento de detectarlos pueden ser muy grandes, está inmediatamente disponible. Pero es una cirugía que es bien compleja. O sea, la experiencia que hemos tenido ha sido buena y mala también. Hemos tenido casos complejos. Yo creo que lo decía el Billy, súper importante de hacerlo, ya aprendimos eso, digamos, de que hay que hacerlo en etapas, todo lo que uno pueda hacer un pasito antes de hacer el procedimiento completo y que permite hacerlo en etapas, puede ayudar al paciente a tener un mejor futuro. Buenas, Vicente Rodríguez por acá, ¿se escucha? Hola Vicente, bien, pues buenas noches, se escucha perfecto, sí, cuéntanos. Hoy quería dar un poquito, opinar un poquito al respecto. Em, He tenido la posibilidad de participar en el último periodo de, efectivamente, aneurismas toracoabdominales. He tenido la posibilidad al menos de ocupar los últimos dos dispositivos que es el T-Branch y la Insight que están en el mercado hoy día disponibles en Chile. Todo lo que han dicho es súper correcto, efectivamente son dispositivos de súper alto costo, pero tenemos la ventaja en que si uno envía las imágenes de forma prematura a la empresa y estos dispositivos están
en rango de poder utilizarse, hoy en día son una herramienta. Ambos, no, aquí no me quiero abanderar por uno o por otro, aunque sin abanderarme, el dispositivo de la Insight, como viene precanulado, disminuye bastante los tiempos de quirúrgicos para los pacientes, achicándolos más o menos a el último periodo que estamos haciendo, especialmente con Lucien, que tiene ya harta experiencia, está más o menos en 2 horas y media el manejo, por así decirlo, abdominal, que significa despliegue de la prótesis y manejo de las viscerales. De ahí el EVAR es como la parte más simple que sigue en este tipo de dispositivos. Para todo ello, yo aquí hablo no solo en lo personal, sino que he visto es que hay que ocupar algún dispositivo para poder medir la presión intratecal y tener claro el control de la presión medular, porque he visto de todo. Pacientes que han hecho infartos medulares a las 24, 48, 72 horas, recuperan, luego se vuelven a infartar por distintos motivos. Tienen que pensar de que son pacientes que están inicialmente anticoagulados, como van a estar utilizando dispositivos con stent cubierto del segmento visceral. Muchos de esos pacientes quedan a veces con antiagregación dual, por ende hay un periodo entre que hay que jugar con si le pongo o no este tipo de antiagregación, cuándo saco el catéter, cómo lo mido, todo eso creo que también es súper relevante. Y aquí voy con eso, de que no solo el hecho de tener un equipo avanzado en pabellón que pueda hacer este tipo de procedimiento es importante, sino que tener el equipo de respaldo que hay atrás. Eh, Creo que tú lo decías, Sergio, el operar o el tener el control de estos pacientes en el intraoperatorio es muy relevante y hoy en día se hace. El tema es lo que viene después, el manejo postoperatorio, ya sea, yo creo que hoy en día cualquier aorta, ya sea una aorta avanzada, una aorta abierta, común y corriente, en hospital que a veces no tiene tanto volumen. Creo que es muy importante estar encima de estos casos. Los dispositivos nuevos creo que han llegado para quedarse. Y cada vez más la gente empieza a atreverse a utilizarlo. Incluso los que no vienen para quedarse, pero se están modificando en mesa, también son una opción hoy en día. Y eso porque las condiciones de los pacientes no siempre permiten el uso de los dispositivos que ya están en el mercado, sino que hay que agarrar una prótesis aórtica, penetrarla en mesa, y eso a veces sumarle una endoprótesis torácica. Eh, lo hemos conversado con Lucien, en la medida que se están haciendo estos dispositivos, en la medida que uno empieza a trabajar en mesa, amplía las opciones de manejo de pacientes que cada vez son más complejos y creo que la terapia endovascular ha llegado para poder instaurarse en pacientes que antes uno les decía hoy en día no hay nada que hacer, hoy en día hay que hacer, el tema es cómo y tanto lo que se hace en el hilo más importante, ¿ya? Porque a veces en el intraoperatorio sale todo perfecto y todo se echa a perder después, ¿ya? Porque no hay un manejo adecuado de esos pacientes. Ujú. Eso sí como agregar a Muchas la gracias. presentación. Y obviamente estos dispositivos son relativamente nuevos, entonces no aparecen estas revisiones. Digamos que la Insight tampoco es tan vieja y cada vez se ocupa un poquito más y eso habría cabida que aparezcan quizás nuevos trabajos de investigación a corto plazo. Una pregunta a la audiencia. ¿Quiénes utilizan alguna rama de perfusión hacia extremidades inferiores cuando uno está en estos dispositivos? Porque muchas veces uno usa una vaina grande en cada ilíaca y básicamente queda mal perfundido el paciente de la cintura hacia abajo. ¿Cuándo uno decide perfundir hacia abajo? Rodrigo Bayer, si nos ayuda con esta pregunta. Yo en lo personal no tengo ninguna experiencia en tórax abdominal, pero lo que sí hay que mencionar de que ciertos dispositivos llegaron para quedarse. Eh, en este grupo, grupo que se está, de este trabajo, el 23% se hicieron en estadio y 61% ya tenía una cirugía previa. O sea, ya había sido una aorta tratada en donde ya la circulación, digamos, medular estaba readaptada y más favorable al tratamiento definitivo para el tórax abdominal, ¿ya? El 2021, Tenorio, que trabajaba con Ederich, plantea la necesidad de hacer esto en estadios
para disminuir la paraplegia. Y establece una serie de protocolos de solo colocar las dos prótesis torácicas o colocar las ramas sin, digamos, sin los stents, dejar el saco perfundiendo por un tiempo o hacer embolizaciones selectivas de arterias lumbares o intercostales. Y de esa manera disminuir la probabilidad de paraplegia. Y eso es lo que este grupo ha demostrado, que ha logrado reducirla. Pero también es cierto que tiene mortalidades a 30 días que ninguna otra serie endovascular muestra, ¿ya? Entonces son volúmenes bien grandes. Y si uno va a la cirugía abierta, es cierto, tiene mayor, digamos, paraplegia, pero si uno ve los grupos selectivos, por ejemplo, grupos de gente joven con Crawford 4, los grupos de alto volumen tienen mortalidades de 3,6%, con paraplegia, digamos, de 2%, digamos. O sea, hay un grupo de pacientes jóvenes, digamos, con enfermedad no extensa, que pudieran, obviamente, la cirugía abierta, digamos, tener un rol. Entonces, creo que hay grupos, hay grupos específicos, digamos, más que pensar en una generalidad, ¿ya? Eh, También es cierto que la paraplegia y la diálisis permanente han demostrado que, digamos, que afectan la sobrevida en el tiempo a los pacientes que les suceden estos eventos. Pero sin embargo, a pesar de tener mortalidades más altas a 30 días en la cirugía abierta, las grandes series a 5 a 10 años tienen una mejor sobrevida de sus pacientes, ¿cierto? Son más seleccionados. Porque, por ejemplo, no sé, el mismo Coselli a 5 años tenía una sobrevida de un 73%, ¿ya? Entonces, y esta serie, digamos que es de un gran volumen, tiene una mortalidad de un 46%. Entonces, de repente uno tiene que ser un poco, analizar la historia natural de la enfermedad, pues la estoy modificando o estoy haciendo un voladero de luces inicial, digamos, que puede ser muy llamativo, digamos, en los resultados tempranos, pero que en realidad pues, no están modificando la historia natural del paciente. Entonces, creo que requiere una selección adecuada de los pacientes. Creo que la terapia endovascular tiene muy buenos resultados si los pacientes son bien seleccionados. Y con lo mismo se reducen, digamos, y haciendo la cirugía en etapas se reducen los riesgos de paraplegia. Creo que son patologías poco frecuentes, hay que centrarlas, creo que dispersarlas y hablar qué es lo que hace cada centro. Yo creo que patología tan poco frecuente debiera centrarse en pocos lugares, ya sea abierta o ya sea endovascular, y tratar de acercarse a los resultados, digamos, de grandes centros, cosa que es difícil para el N nacional, pero si vamos a la realidad, por ejemplo, del mundo real en Estados Unidos, digamos, en series abiertas, las mortalidades llegan a un 20%, grupos de 24%, con paraplegias altísimas, 10-12%. Y tampoco quedan atrás lo endovascular, hay series igual importantes de 300, 200 pacientes con mortalidades de 8, de 12% a 30 días en endovascular. ¿Ya? Creo que este grupo es muy excepcional, eh, este trabajo, que creo que nadie puede mostrar estos resultados, y hay que llevarlos al mundo real, y el mundo real, digamos, involucra tener un sistema de registros nacional que permita, obviamente, ofrecer, obviamente, que en virtud de la experiencia y ofrecer, digamos, grupos más centralizados a esta patología. Ujú. Sergio, ¿me permites? Omar, por favor, muy bienvenido a Mira, esta reunión. ya, bueno, sin exponer cosas técnicas o puntuales, porque mi experiencia en aquello fue solo incipiente, yo pienso que lo dijo el doctor Bayer prácticamente es lo que hay que hacer. Este gran volumen de pacientes no se comparó con la historia natural de la enfermedad, porque debe haber tenido dos grupos, un grupo en el cual los pacientes se niegan a operarse y ver qué pasa con ellos, y aquellos que se operen y ver qué pasa con ellos, porque a lo mejor podemos ver y observar que los pacientes que se niegan a operarse a lo mejor tienen una buena calidad de vida, lo pasan bien hasta que se reviente y se acaba. Y los pacientes que son intervenidos tienen todo un calvario de reoperaciones que son 40%, 50%, y terminan muertos más o menos en la misma fecha. Entonces,
si no tenemos claro cuál es la historia natural de la enfermedad, no podemos intervenir sobre ella. Ahora, estos pacientes tienen múltiples patologías y son muy complejos, de modo que hay que hacer una adecuada selección de los pacientes porque uno los somete a una máquina tremenda, que es un tremendo pabellón, una UCI que tiene que estar muy equipado y cirujanos muy expertos. Tú no puedes estar aprendiendo piano, digamos, y el segundo día marcarte un concierto de Chopin, no puedes. O sea, tú tienes que tener mucha experiencia previa como poder intentar este tipo de cirugía. Y lo que decía el doctor Páez también me pareció muy atingente, que yo pienso que debería ser una experiencia nacional. O sea, Sochivas como sociedad debería plantear hacer un registro nacional de este tipo de pacientes, en el cual uno pueda ver qué está ocurriendo en Chile, porque todos hablan, sí, la verdad que yo hago esto, lo otro, qué sé yo, pero al final, bueno, ¿cuántos enfermos opera? 2 o 3 al año, eso no tiene ninguna validez, no tiene tampoco resultados adecuados para el paciente, porque no le varía la historia natural de la enfermedad. Ahora, hay una publicación antigua del año 86 de Crawford de 95 pacientes que no se operaron. Y de esos pacientes siempre en toda introducción de este tema hablan de que esa serie había una sobrevida de un 24% a 2 años, pero esos 24 pacientes son aquellos que tuvieron admisión por aorta. Pero a 2 años hubo un 46% de esos pacientes que no se operaron, que estaban vivos y que desde el diagnóstico hasta que murieron no tuvieron una admisión por aorta. Y a 5 años el 19% de ellos estaba vivo y no fueron operados, ¿ya? Coselli también mostró algo similar en los pacientes que no operó, ¿ya? O sea, y de hecho, de los pacientes que mueren por no ser intervenidos, la mitad era por ruptura, lo otro era por la comorbilidad digamos, de los pacientes. Yo creo que es una patología que tiene subgrupos y subgrupos que están dados por la patología, por los pacientes y por los grupos que los intervienen, ¿ya? Por ejemplo, hay un artículo del 2019 de Tanaka en donde compara la mortalidad y paraplegia en mayores o menores de 50 años en el mundo real. Y ellos encontraban que los menores de 50 años con mesenquimo, con enfermedades genéticas del tejido conectivo, la mortalidad podía ser de un 6% y digamos, con paraplegias de 3%, y en los mayores de 50 la mortalidad llegaba a un 17%, digamos, con paraplegia permanente de un 9%. Entonces ahí ya habla de un grupo del mundo real, quizás pacientes jóvenes con mesenquimopatía, digamos que no están incorporados en este estudio. En este estudio que acabamos de hablar son pacientes de alto riesgo, con promedio de edad 73 años, y con insuficiencia cardíaca, etc. Sí, creo que en Estados Unidos Hay ocurre pacientes que podrían beneficiarse de la cirugía abierta, considerando la alta tasa de reintervenciones. O sea, el 40% de reintervenciones en grupos que se dedican a esto. O sea, ¿qué le queda al resto? ¿No? Entonces, insisto, la paraplegia y la insuficiencia renal permanente son dos complicaciones que afectan la sobrevida. Eso se ha estudiado en los casos abiertos. El grupo de Svensson, que trabajaba en el grupo de Crawford, hizo una revisión de los pacientes a 5 a 10 años que caían en diálisis permanente después de la cirugía y en paraplegia permanente. Y por ejemplo, digamos, no me acuerdo exactamente la cifra, creo que a 5 años la mortalidad de los que estaban en diálisis era un 30%, o sea, la sobrevida, perdón, era un 30%, y los que no estaban en diálisis era sobre un 60%, digamos, y la de la paraplegia, la sobrevida era un 40%, y los que no tenían paraplegia eran sobre 64%. O sea, claramente esas dos complicaciones, si son de alto volumen, si son muy frecuentes, van a afectar, digamos, la sobrevida del paciente. O sea, per se esas complicaciones son un mal futuro. Y esas cosas no están aclaradas en este artículo. Uno podría ser medio pesado incluso con este artículo y pensar y decir que lo único que ganan son la industria, con un 40% de intervención en 5 años y una mortalidad de un 45%, 46%, es la industria la que gana, no el paciente. No, pero, disculpe, pero las muertes relacionadas con aorta claramente decaen y uno como cirujano vascular Eso es tiene muy que importante. velar por eso. O sea, nuestra misión es que el paciente no muera de una aorta Puedes rota. interpretar eso de dos formas. Digamos, puedes interpretarlo como un cirujano. Mi procedimiento es efectivo,
sin tener un impacto en la aorta. Pero resulta que el 46% de los pacientes falleció a 5 años. O sea, estoy modificando la aorta, no estoy modificando al paciente. Entonces quizás Ahora, estoy yo creo seleccionando mal un los poquito, pacientes. Rodrigo, yo creo un poquito en eso que tú lo mencionaste también en el fondo, y tiene que ver un poco con la selección de los pacientes. Acá, obviamente, no hubo una selección del paciente y eran pacientes más dañados. La selección del procedimiento, porque eran procedimientos todos electivos, planificados, pacientes que no habían tenido síntomas, y lograron una mortalidad operatoria baja y morbilidad bastante aceptable. Yo creo que ese es el mérito de este trabajo. Ahora, poder saber cuánto iba a vivir si es que no se operaban, para eso hay que hacer un estudio prospectivo comparando si es que se operaron o no, digamos, y eso es muy difícil hacerlo en la realidad actual. Obviamente, es un grupo de pacientes que quedan fuera completamente del manejo abierto, ¿ya? Porque habitualmente los pacientes que se operan de forma abierta tienen un proceso de elección que es mucho más riguroso porque la mortalidad es mucho mayor. Yo he participado un poquito y he visto cómo lo hacen en el Hospital del Tórax y la verdad es que son pacientes más jóvenes, están con muchos pacientes con Marfan y aún así los resultados y el manejo postoperatorio de los pacientes es realmente complejo. Obviamente, la cirugía endovascular tiene varios talones de Aquiles, como es la posibilidad de reintervenciones. Ahora, la mayoría de estas reintervenciones, si tienen un seguimiento adecuado, son menores y no. Y obviamente, si es que, de hecho, ellos presentaron los pacientes que reoperaron, en el fondo, que tuvieron que convertirlo a cirugía abierta y la mortalidad era como el 50%. Me parece que eran como 4 casos que, en el trabajo que mencionan que convirtieron. Y obviamente ahí uno tiene que plantear los alcances de lo que uno está haciendo, digamos. Pero yo creo que por lo menos nos muestra una mortalidad baja. Y eso yo creo que es un aporte que nos permite poder avanzar y poder seguir trabajando. No sé, Billy, te quería preguntar si es que ustedes usan alguna de norma o en algunos casos seleccionados perfusión hacia extremidades inferiores cuando están operando estos casos. O sea, nosotros hacemos el despliegue del tórax abdominal, completamos el EVAR abajo y perfundimos extremidades. Después hacemos la canulación de la rama. Ah, perfecto. Hacen el EVAR incluso antes de de hacer Sí, la sí, rama. sí. Ya, Sí. O sea, hacemos toda la parte de abajo y dejamos normalmente por donde pasamos la rama, que lo hacemos percutáneo, claro. la rama contralateral, me refiero, de levar, que normalmente es un 14 French, 16 French, ese queda puesto por si es que hay que hacer alguna cosita por abajo, ayudarse por algo con abajo, y el resto después se hace todo por arriba. Ah, claro, porque el Así lo ligamento uno hacemos. lo hace por arriba, claro. Sí. Sí, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta a los expositores. Veo que se ha sumado bastante gente al chat aquí masivo. No sé si va a haber preguntas. No veo preguntas. Hola Sergio, Yo oye, quiero yo estoy agradecer acá también. en el auto, Hola. em, escuchando, súper buena la presentación. Yo creo igual es importante como, como el tema costos considerarlo, yo creo que se han dicho todas las cosas. Em, en la Católica publicamos nuestra experiencia en tórax abdominales abiertos hace unos años con Cristian Zárate que lo revisó, y la mortalidad efectivamente era un poco mayor, pero se acerca, si es que se logra un buen manejo de UCI, que creo que es lo más importante, post que tú ya lo dijiste, eh, podemos lograr mortalidades no tan altas, mayores a lo que muestra este trabajo, pero en el fondo no tan altas para nuestro ambiente, eh, y con buenos resultados a largo plazo. El tema costo yo creo que es algo que nos va a pegar a nosotros como grupo. La verdad que los costos nos han limitado mucho el acceso a prótesis fenestradas en el último tiempo. Y nosotros hacemos todavía mucho manejo híbrido con reparaciones abdominales abiertas, con bypass a las ramas viscerales y después cobertura con endoprótesis. Y la verdad que nuestros resultados en eso los estamos revisando para publicarlo en los próximos años, pero en el fondo
tenemos que acordarnos que existen estas otras alternativas que, del punto de vista costo y de reintervención a largo plazo, son menores. La paraplegia es algo que no vamos a saber cómo manejar, yo creo, para reducirla a cero. La paraplegia nuestra, en la serie creo que era alrededor de 9% de paraparesia, y con plegia era menos del 3%, pero igual son números, en el fondo, son significativos, y los pacientes que terminan así son pacientes que tienen una morbilidad altísima a largo plazo. Yo creo que es súper interesante presentarlo. Sería buenísimo lo que plantea el doctor Bombán, de que presentemos los números, de que en el fondo tratar de focalizar los casos en centros específicos a nivel nacional que hagan harto volumen. Yo creo que eso va a asegurar los mejores resultados a todos nuestros pacientes. Gracias, José. Sergio, Eso, ahora, me Uri, gustaría, cuéntanos. sí, me gustaría añadir algo. Bueno, yo lo mencioné cuando comenté al comienzo y ahora doctor Vargas también lo menciona, el tema de los costos, que como les mencionaba, sobre todo en los años que hay recorte presupuestario, es bien prohibitivo para los hospitales. Pero, o sea, la aprovecho de contar que esto yo lo había hablado ya con el doctor Julio, con el doctor Moreno, ahora que está de presidente, antiguamente con Espíndola, y también hablé con el doctor Corbalán hace un tiempo atrás, que presentamos un oficio como hospital, yo como representante de la Sociedad Vascular, a FONASA, Ya, para hacer un ajuste tecnológico de estos dispositivos ópticos avanzados para que, no sé si ustedes saben, pero por GRD, por un EVAL estándar, FONASA paga por GRD alrededor de 7 a 9 millones de pesos, más 5 millones y fracción como ajuste tecnológico. ¿Ya? Una TAVI, que sale, digamos, 16 millones, 17 millones de pesos, pagan por ajuste tecnológico un poco más de 20 millones de pesos. Y la Mitra Clip, que sale alrededor de $30.000, le pagan, esto lo cambiaron el año pasado, el ajuste tecnológico 44 millones de pesos por caso. Sumado, obviamente, es solamente el ajuste, sin contar lo que se paga por GRE. Y en este oficio que estamos esperando la respuesta del director de FONASA y la jefa de la división comercial, eventualmente, si logramos hacer esto y llegamos a concretarlo, se abriría una ventana muy interesante porque se separaría, digamos, hoy día tú haces en el hospital, en Conce, por ejemplo, hace un fenestrado o hace un tórax abdominal y se devuelve lo mismo, o sea, los 9 del GRD más los 5, 14 millones de pesos. Y como les mencionaba recién, o sea, un fenestrado de 3 ramas está más scallop, están 28 millones sin IVA. Sin stent, sin nada. Entonces, ahora, digamos, se ajustaría, digamos, a un valor mucho más real. Así que la próxima semana es la cuenta pública de FONASA y van a ir a atajar ahí a los personajes con la dirección de mi hospital, digamos, y como le digo, avalado por la Sociedad Vascular, para ver cómo nos va. Bueno, y si no es este año, tiene que ser el próximo, pero yo pienso que es la única forma, y en este sentido, bueno, lo hemos hablado hartas veces, los cardiólogos nos llevan harta ventaja porque ellos presentan esto, digamos, y inmediatamente le hacen los reajustes a valores que obviamente les permite incluir esta nueva tecnología en su práctica diaria. ¿Mm? Así que ahí le estaremos contando. Buenísimo. buenísimo, Buenísima súper. noticia, Gregory. Hay que hacer Gracias, lobby, Víctor. hay que todos los que tengan energía para hacerlo, los más jóvenes, hay que hacer el lobby que hacen los cardios, porque eso es todo al final, el ajuste tecnológico realmente estamos muy, muy al debe con eso. Oye, yo ya creo que cerrando, Sí, estamos por cerrar Sergio, ya. Sí. Estamos listos, yo creo, sí. Ha sido un gusto esta reunión, quiero dar las gracias nuevamente. Oye, las gracias a las Ochivas, al doctor Moreno por la invitación. O sea, yo me autoinvité en verdad a mi grupo y encuentro que esta instancia es súper, súper top, así que le paso la pelota a algún otro que quiera seguirla. Gracias, Billy, por tu aporte, porque sin duda que una persona que tiene experiencia en estas patologías y ganas de participar. Así que felicitar a todos los que se pudieron sumar hoy día nomás, justo un día antes de un feriado. Así que los mandamos a todos a compartir con sus familias para que no los reten tanto. Así que buenas noches. Muchas gracias, que tengan muy Chao. buenas noches. Chao, muchas gracias. Buenas, Moncho.
Ponte ahí, Sergio. Salud. Chau, chau. Chau.